Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2:04 p.m. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Matices. Hoy lunes 4 de mayo, por supuesto con el análisis de lo que ha sido el discurso, el informe de labores del presidente Alvarado, donde a criterio de muchos, me incluyo en ese grupo, ha quedado debiendo el presidente en el sentido de que había anunciado que hoy iba a anunciar o a presentar las medidas concretas de reactivación económica. Sin embargo, el presidente se ha limitado a señalar que esta semana su equipo económico va a presentar esas medidas que él se había comprometido. Así es que a lo largo de la jornada de esta tarde en Matices nos acompañará don Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer. En un ratito también estará Alejandro Barahona con nosotros para que nos dé su opinión, igual que Sergio, respecto al discurso del presidente de la República, y a lo largo del programa estaremos hablando vía telefónica con algunos diputados para conocer sus reacciones al discurso del presidente de la República, don Carlos Alvarado, y por qué no también al discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruikshank. Así es que a esta hora 2:06 le doy la bienvenida a Sergio, que ya está con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, buena tarde. Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a las amigas y amigos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas en esta edición de Matices. Cuando uno hace los análisis respecto a las cosas, uno se plantea siempre, Sergio, la expectativa que uno tenía, ¿verdad? Y sobre qué estaba alimentada la expectativa. En este caso yo tengo que insistir que la expectativa que había del discurso del presidente de la República la formó y la forjó él mismo cuando anunció hace 2 semanas que hoy iba a proponer los proyectos de ley de reactivación económica. Lo hizo en una conferencia de prensa. Sin embargo, el presidente se limita a decir que su equipo económico los va a presentar esta semana. ¿Qué te parece a vos ese detalle, Sergio? Sí, vamos a ver, justamente el informe del Estado de la Nación o de los asuntos del Estado, como se le llama, es algo muy importante. No es un informe cualquiera ni es una intervención cualquiera ante el plenario legislativo. Inclusive está consagrado así en la Constitución política. Y siempre se hace con base en un contexto sociohistórico que inclusive cuando uno analiza informes de presidentes en el pasado, siempre lo remite, es como una ventana para acceder a ese contexto sociohistórico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en época de guerra mundial, el doctor Calderón Guardia habló de la necesidad de incorporar las garantías sociales a la constitución política, de establecer alianzas con sectores que en ese momento eran enemigos reconocidos, pero que en el marco de la guerra se habían distendido esos vínculos, y por eso, bueno, se dio lo que se dio en el año 43, para citar un ejemplo únicamente. Entonces, cuando uno ve un contexto de esta naturaleza, agregándole lo que usted muy bien señalaba, Randall, de que el propio presidente lo dejó entrever, que inclusive era este momento tan importante que no iba a adelantar criterios, sino que iba a volcar, o así lo suponíamos, por lo que él había expresado, iba a volcar en este informe cómo íbamos a encarar los efectos económicos, sociales de la pandemia, ¿verdad? Era como una suerte, o yo al menos visualizaba, que iba a ser la ruta de navegación. Estamos de acuerdo que tal vez no entrando a puntos ya muy específicos técnicamente hablando, que eso ya es potestad de sus equipos de colaboradores, el coordinarlos con la Asamblea Legislativa en lo que corresponda a la Asamblea Legislativa, pero como es un informe del Estado de la Nación, uno suponía que iba a dar ese gran derrotero de cómo el Poder Ejecutivo, en algunos aspectos en alianza con el legislativo y en otros aspectos con sus propios recursos y la institucionalidad que tiene, iba a encauzar al país para tratar de manejar los efectos de la pandemia. Yo estoy claro, y en esto quiero ser completamente, respetuoso de que es una crisis que está en desarrollo, de la que nadie tiene claridad de cuándo vamos a salir, pero yo al menos visualizaba un poco más de elaboración previa, es decir, haber planteado, bueno, en este momento, al momento de dictar este discurso, no tenemos claridad de cuánto más va a durar esta crisis, pero tenemos varios escenarios, como lo hacen los organismos internacionales, ¿verdad? Como lo hizo el mismo Banco Central, que ya proyectó
una contracción del Producto Interno Bruto del menos 3,6% al concluir el año. Bueno, entonces decir, si la crisis va a tardar en su dimensión sanitaria un mes más, o 2 meses más, o 3 meses más, o el resto del año, estos son los escenarios que hemos ido construyendo con las medidas generales y concretas, reitero, sin entrar en las especificaciones técnicas, pero que tenemos ya visualizadas. ¿Por qué? Porque se supone que este equipo económico que viene liderando desde hace algún tiempo la ministra de Planificación no es la primera vez que está trabajando este tema. Es decir, la crisis de la pandemia, ellos mismos lo advirtieron y un reconocimiento al sector sanitario, desde enero ya la veíamos venir, planteado por el propio presidente en su discurso. Entonces ya era tiempo de ir vislumbrando cómo encarar los diferentes desafíos que la crisis nos iba a ir generando como consecuencia lógica de todo el protocolo de salud que ha tenido que aplicarse, y ahí sí concuerdo con el presidente, eso ha sido el gran logro de esta administración, ampararse, como él lo dijo, a la ciencia, a la técnica, para diseñar las medidas en el campo del combate a la pandemia en su dimensión de salud, pero el resto de las medidas pareciera que no han sido lo suficientemente analizadas ni trabajadas, y por ende no están todavía. Él mencionó 3 o 4 cositas que por ahí el diputado Enrique Sánchez enumeró. Es su deber, además, como jefe de fracción, tratar de encontrarle los puntos positivos al discurso, pero ciertamente son cosas muy generales que prácticamente lo único que dejan entrever así en concreto es que todavía no hay nada en concreto. A lo sumo, la disposición del señor presidente de reducirse el salario un 10% y de propiciar la siembra de cáñamo, ¿verdad? Agreguémosle a eso una cosa que me llama mucho la atención, pero que también está demasiado general, cuando él dice que innovará en el tipo de inversión, atrayendo jubilados de buenas credenciales que estén dispuestos aquí a invertir sus rentas, y luego darle mucho énfasis a las ciencias de la vida y el turismo. Me imagino que un poco fortaleciendo la idea del turismo con esa dimensión de salud, que ya de por sí ha sido una de las innovaciones que el país ha tenido mucho antes de que ingresásemos a la pandemia. Entonces, en términos generales, sí me parece que es un discurso que nos queda de ver, y lo que me preocupa sobremanera es si ese que nos queda de ver es porque genuinamente no hay nada construido, o en ese afán que el presidente ha tenido a lo largo de toda su administración de buscar los equilibrios necesarios para, como decía él, no quedarle bien a un sector todo el tiempo, sino literalmente quedarle mal a todos todo el tiempo, por el parafraseo que hizo del regente de la Palestina británica, sí es porque en estos últimos tiempos ya él tal vez tendría una ruta más clara de navegación, pero justamente por la presión de algunos sectores se vio como obligado a detenerse en seco. Y esto que dijo en uno de los párrafos de que había estado en las últimas semanas escuchando a más sectores o escuchando a sectores, más bien lejos de haber abonado para fortalecer la propuesta que hoy era el momento ideal para transmitirla, más bien lo que hizo fue hacerlo refrenar en lo que pretendía decir originalmente, y por eso generar este producto que con toda objetividad está bastante vacío y bastante carente de sustancia. Carente de sustancia, yo creo que esa es la conclusión en la que llegamos en términos generales, pero la expectativa es que a uno le pueden decir, bueno, Randall, ¿sobre qué medida o con qué regla miden el discurso del presidente? Bueno, todos los presidentes dan el discurso y uno simplemente desde la subjetividad, digamos, forma la regla. Pero en este caso, Sergio, es el presidente el que genera esa regla, ¿verdad? Doña Carmen Meseguer dice a través de WhatsApp: Randall, pienso que el señor presidente llegó a decir que está haciendo la tarea, pero que no la trajo porque no estuvo lista y la presentará entonces la otra semana. Bueno, esa podría ser y me preocuparía que no esté lista, porque como cuando alguien ha hecho una tarea, de repente un compañero la observó y le dijo, no, mira, ese párrafo está mal redactado, mejor enfocarlo por esta otra perspectiva, y entonces en ese afán de no querer quedar mal con el otro compañero, se desdijo de lo que ya tenía elaborado. Esa es una hipótesis, por supuesto la aclaro, porque yo no tengo ninguna información al respecto, pero la sensación que me produce es que después
de que se dio aquella polémica con respecto al equipo de economistas que supuestamente iban a elaborar una ruta de navegación, pero que posteriormente el mismo presidente desmintió y dijo que era una propuesta de la UCAEP, pero que no era ni por asomo la que representaba su sentir. Justamente a partir de ese momento ingresan otras propuestas igualmente valiosas, yo no voy a objetar aquí el contenido de ninguna, pero que de alguna forma, y esa es la tesis que me genera este discurso, que a la hora de ya venir al 4 de mayo se encontró justamente con la imposibilidad de articular esos diferentes enfoques. Es decir, mi hipótesis es, probablemente cuando él anunció lo que pretendía decir hoy, tenía una ruta un poco más clara, pero la frenó justamente por tener que prestar atención a estos otros sectores, en ese afán que ha buscado, reitero, a lo largo de los 2 años ya de gestión, de buscar equilibrios y balances, y esto lo hizo quedarse con un discurso un poco general, porque no tiene todavía amarradas las grandes líneas, por lo que él también aquí más o menos anunció, que es el grado de polémica y de afectación que esas medidas va a tener, porque dijo que la carga va a tener que ser repartida entre todos, con excepción de los más vulnerables, pero esa carga repartida entre todos hay que traducirlo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los sectores que se van a ver más afectados? ¿Cuáles son los sectores que se van a seguir viendo más afectados, más ya de lo que inclusive lo están enfrentando algunos? Y me parece que en ese proceso de redefinición, como se dice popularmente, lo agarró la coyuntura de que ya hoy era 4 de mayo y no le dio chance de armar la propuesta final. Esa es mi expectativa, digo, partiendo de que ya había algo, pero que decidió reescribirlo. Como diría la señora Pilar Garrido, lo volvieron a colocar en la mesa de diseño y no le dio chance de tenerlo listo para hoy, 4 de mayo. Lamentando entonces que desperdicia esta valiosísima oportunidad, que además está constitucionalmente establecida, para haber dejado ya definidos esos rumbos que en teoría son los que uno hubiera esperado que el presidente dijera hoy. Sergio, déjame agregar al análisis algunas reacciones. Doña Zoila Rosa Bolio está en línea telefónica con nosotros, diputada del Partido de Integración Nacional. Doña Zoila, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Yo no encontré ninguna propuesta concreta del presidente, excepto una suya, por cierto, que tiene que ver con el cultivo de cáñamo. ¿Qué le pareció el discurso del presidente, doña Zoila? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Un saludo a todos los radioescuchas. Y Randall, nada más un detallito, ya yo me divorcié, ya yo no soy del Partido de Integración Nacional. Discúlpeme, tiene toda la razón, doña Zoila. Tamaño detallito, discúlpeme. Es un detallito, usted sabe que es parte de mi vida, los divorcios, así que no hay problema. Tiene razón, discúlpeme, ¿qué le pareció el discurso? No, para nada. Bueno, vea, estoy sumamente complacida de que por fin, Randall, usted sabe que yo ando con esto desde que entré a la Asamblea Legislativa, porque como ingeniera agrónoma veía el sector agrícola totalmente quebrado, cooperativas que pasaban por la Comisión de Agropecuarios semana a semana, generando desempleo, generando caos, los productores no saben qué otro cultivo usar, lo que llamamos nosotros rotación de cultivos o tener un cultivo alterno, cuando se desploman precios, bueno, como hemos tenido por todos los TLC, usted sabe, esto es ahora una gran discusión, y cuando veo que por fin el presidente escucha de que el cáñamo es una opción viable porque la demanda mundial es de billones, de acuerdo a Deloitte, de dólares, no de acuerdo a mi persona, sino Deloitte, lo ha mencionado. Usted ve el estado de Colorado como tiene un superávit que ya no sabe qué hacer con la plata, usted ve Canadá, porque en realidad el cáñamo es un producto muy noble que se usaba, pero cuando viene y entra la DuPont con esa fuerza, lo prohibieron para obligarnos a usar el famoso poliéster y el plástico contaminante que hasta el día de hoy lo tenemos, pero hasta en la cocina de la casa. Pero hay un fin de semana completo en Nueva York que usted ve los usos industriales, como que bumper de carro, creo que el Audi lo está usando, textiles, la mejor ropa porque la piel respira, es un tipo de lino, es un superalimento para batidos, para desinflamar, en fin, tiene muchísimas, restaura el suelo, suelos ya agotados. El cáñamo, tengo que aclarar, es un primo hermano de el cannabis, que es la marihuana. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Si usted ve la planta, son prácticamente iguales. Lo que pasa es que el cáñamo no tiene el componente
psicoactivo que se conoce como THC, que es el tetrahidrocannabinol, ¿verdad? Entonces THC, que ese sí es el psicoactivo. Usted puede sacar del cáñamo un cannabinoide, el CBD, que se vende sin receta porque realmente es un relajante muscular, es un alimento que ya los médicos lo recomiendan. Usted va, por ejemplo, a Estados Unidos y en un Starbucks, si usted quiere, le ponen CBD a su café o topping de helados, le ponen CBD. Eso no tiene problema. El problema es que en el proyecto también viene una parte del cannabis, que mucha gente ha confundido creyendo que es cannabis recreacional o que es liberar el fumado de la marihuana. Y no es eso, es que se cultive en un invernadero bajo condiciones supervisadas por el Ministerio de Salud la planta para extraer de ahí un aceite que se llama que le digo, el psicótico, el THC, que sirve para todos los problemas inmunológicos, lupus, claro, artritis, esclerosis, problemas como epilepsia. Y se ha visto que en casos de cáncer, algunos casos de cáncer, ha resultado ser curativo o en dolores extremos ya de personas que están con enfermedades crónicas. Doña el Zoila, aceite de THC. ¿Sí, pero señor? Más allá, digamos, y entendiendo lo contenta que está hoy, porque es el proyecto que usted venía impulsando, pero además de ese proyecto, ¿usted notó alguna medida concreta del presidente como lo había anunciado? Porque la primera parte fue como felicitar a la Asamblea Legislativa por el buen trabajo que hemos hecho, porque lo que enumera son los proyectos de ley que nosotros hemos aprobado en el plenario bajo la dirección de don Carlos Ricardo Benavides, ¿verdad? Entonces, en realidad, hace un reconocimiento a esos proyectos como teletrabajo, educación dual, lo de las huelgas, pero yo pensé que nos iba a mencionar como un cronograma de actividades de cómo íbamos a trabajar de aquí a diciembre en el campo económico, cómo se va a ayudar al sector turismo, cómo se va a ayudar al sector empresarial, se le van a aflojar esas amarras, lo vamos a constreñir menos, para que ese sector empresarial pueda generar el empleo de esa masa de desempleados que vamos a tener. Tenemos que empezar a pensar dónde vamos a ubicar a toda esa gente y va a ser en el sector empresarial. Entonces, hay que fortalecer el sector empresarial de este país y no es a través de impuestos que vamos a lograr mantener a estas familias, porque está muy bien lo del bono en este momento de contención, pero eso no puede ser permanente, hay que empezar a generar empleo. Y me quedó debiendo en medidas económicas puntuales y, como decir, tasks, como llaman, ¿verdad? Tareas a mediano y largo plazo para este año. Doña Zoila, muchas gracias por estos minutos de reacción y bueno, felicidades porque su proyecto seguirá adelante. Son las 2:21, don Alejandro. Muchas gracias, Randa. Gracias, doña Zoila. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Don Alejandro Barahona, politólogo, nos acompaña también esta tarde, un ratito porque interrumpió una clase para ayudarnos. Así es que, Alejandro, bienvenido a Matices. Yo me he quejado, llevo una hora seguida quejándome de que no logré, de que el presidente incumplió el compromiso o el anuncio que él había hecho de que hoy iba a presentar las propuestas concretas. Yo no encuentro ninguna en su discurso. Es probable que las que nos presenten el equipo económico sean magníficas, las mejores de la historia, pero lo cierto es que en este instante el presidente no cumplió con lo que había anunciado. Alejandro, ¿a vos qué te pareció el discurso? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randa, Sergio y por supuesto a la estimable audiencia. Bueno, creo que yo esperaba mucho más. Rescato el mensaje en donde él trata de procurar una unión en torno a la atención de la emergencia y creo que deja ahí un poco planteado la posibilidad de resolver buena parte de las consecuencias que la atención de la emergencia nos va a traer. Pero sin duda alguna no planteó la agenda de reactivación o resucitación económica que desde, creo yo, aprobado el plan fiscal, estamos esperando todos y que hoy más que nunca sea absolutamente imperativo, prioritario y necesario después de la atención del COVID o paralelo a la atención del COVID. Me parece que este era el escenario además para que él hiciera un poco ese parteaguas hacia la segunda parte superior presidencial y ese parteaguas que yo hubiera pensado que iba a estar cargado, por ejemplo, de una propuesta que él había dicho en su informe anterior que en unos cuantos meses nos iba a presentar el Consejo Consultivo Económico y Social. Lo dice su informe anterior. Y pasó ya no unos meses, pasó todo un año y se le olvidó totalmente el tema, pese a que habla de diálogo con algunos sectores y territorios.
pero es absolutamente evidente que no hay recursos necesarios, es claro que se necesitan alianzas más allá de lo público. Me llama la atención que haya dejado las municipalidades totalmente por fuera, el sector turismo totalmente por fuera también, zonas francas apenas se habló un poco de las exportaciones, pero este país en esta situación no se saca desde solamente la institucionalidad pública, y hoy era el momento para haber lanzado esa convocatoria a los diferentes sectores. Yo a estas alturas creo que el presidente le teme al diálogo intersectorial. Creo que él no sabe cómo poderle entrar al tema, y creo que estamos a las puertas ya no de la mitad de la administración, ya eso hoy se cumple, sino el bicentenario, y es imposible asumir esos compromisos sin poderlo hacer. Es absolutamente claro que el sector empresarial de este país es vital, pero no es el único sector, y no es con el único que se puede contar, especialmente cuando él señaló algo que a mí realmente me tiene muy preocupado. Él habló de un segundo hueco fiscal. Ya hacen falta 700.000 millones de colones. Eso equivale a un poquito por ahí del hueco fiscal anterior. Y no sabe de dónde tomarlo. Habló de recargar, de rebalancear, pero que no se puede, y habló de la temporalidad y que no se puede recargar a un único sector. Pero no dijo cuáles. Entonces, la gran preocupación ahora, y otra vez empezamos, en lo mismo que fue el primer año electoral, es en una permanente, diría yo, conflictividad en los sectores, a ver ahora a quién se le carga de alguna manera los impuestos temporales o más permanentes para poder atender esto. Está claro que es necesario la solidaridad, está claro que con empréstitos internacionales no es suficiente, está claro que hay que hacer recortes, pero la ruta con claridad no la planteó. Y eso a mí me tiene muy preocupado, porque ya no estamos hablando de la curva de aprendizaje del primer año. No, tampoco el segundo. Ya hoy empezamos el tercer año de la administración, y en un año estamos ya en un ambiente electoral. Entonces, este es el último año para poder realmente sacar la tarea por parte del gobierno, y ese liderazgo no es solamente procurando la unión temática alrededor del COVID. Yo creo que todos estamos con esa bandera, pero más allá de eso, ¿qué? Y está claro, y así lo dejó el presidente puesto, que su segundo mandato, todo lo malo va a ser por el COVID, y todo lo bueno es por lo que se haga en el gobierno. Y yo creo que eso no se vale. Yo creo que aquí hay que rebalancear también las responsabilidades, los reconocimientos, pero hay que unificar a partir de una propuesta, y eso no lo veo encima de la mesa. Los quiero invitar a escuchar la reacción de algunos diputados en vivo. Sergio, que se va a quedar todo el programa con nosotros. Alejandro, lo que pueda quedarse con nosotros interrumpiendo la clase, y usted nada más me hace señas para ir escuchando las reacciones de los diputados. Don Eric Rodríguez Steller es diputado independiente, nos acompaña en línea telefónica esta tarde. Don Eric, bienvenido a Matices. Quiero saber qué le pareció el discurso del presidente, don Eric. Muchas gracias, don Randall. Un saludo a todos los radioescuchas. Mire, es uno de los discursos más desteñidos que he escuchado yo de las últimas administraciones. Yo creí que el discurso anterior era insuperable, pero pareciera que el señor presidente lo logra superar. Primero, viene a atribuirle, esto no es un informe del Estado de la Nación, este es un informe del estado del coronavirus. Eso es lo primero que uno tiene que aclarar. Y trata de atribuir todo lo malo al hecho del coronavirus. Y dice que es que la economía ya venía recuperándose. Eso es falso. Miren, antes del coronavirus teníamos un déficit del 7%. Teníamos un endeudamiento público que rondaba el 60%. Teníamos un desempleo que era del 12,5%. Así es que no nos venga el señor presidente de la República a decir en estos momentos que todo lo malo que está pasando es por el asunto del coronavirus. Y perdón, este no es el segundo año de la administración, este es el sexto año de la administración PAC. Esa es la realidad que nosotros tenemos que tener muy clara. Lo segundo, se ven claras contradicciones. Vea usted que el señor presidente agradece a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del Tratado de Libre Comercio con Corea y el convenio de cooperación con Inglaterra. Y resulta que don Renato, ministro de Agricultura y Ganadería, recientemente había dicho que la culpa de lo mal que estaba el agro y del desabastecimiento era por culpa de los tratados de libre comercio. Entonces uno ve clara la descoordinación que hay dentro del mismo equipo económico. Lo tercero que queda claro es que pareciera más bien que está en campaña política, porque dice que va a reactivar la economía, dice que va a traer inversión, dice que va a disminuir el desempleo, dice que va a meter más gente en la formalidad, pero no dice cómo.
Entonces nos sigue preocupando terriblemente este tipo de cosas. Y por último, quedamos ayunos porque solo en un parrafito, en una frase, menciona la OPAT. Yo creí que nos iba a decir sobre el histórico allanamiento a Casa Presidencial que hizo la Fiscalía y que nos iba a referir más a la bendita OPAT, ¿verdad? Que tanto daño le ha hecho al país. Así es que sigue quedando ayuno y yo lo siento más haciendo promesas de campaña que teniendo un norte claro que nunca ha tenido, ni durante sus 2 años, ni durante los 6 del PAC, de hacia dónde quiere dirigir la economía de este país. Y quiero decirle esto, don Randall, por algo muy sencillo. Lo peor no es lo que estamos viviendo, lo peor es lo que está por venir. Si usted se acuerda de la época de Carazo, el déficit fiscal de don Rodrigo Carazo era del 8 y aquí se proyecta del 10. La deuda pública que se proyecta ahora va a ser casi un 70%. Estamos hablando de un desempleo casi un 25%. Y no hay visión en el gobierno, ni gente que sepa hacia dónde va a dirigir la nave en estos momentos de zozobra. Don Eric Rodríguez, muchas gracias por su reacción a esta hora. Le recuerdo que nos acompañan Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer y el politólogo Alejandro Barahona y que les pedí que me acompañaran a escuchar la reacción de algunos diputados, la mayoría, con una excepción muy clara de Enrique Sánchez, el jefe de fracción del PAC hace un ratito, dice que el discurso del presidente estaba cargado de propuestas. Yo realmente le voy a pedir a don Enrique que me mande el discurso que él tenía porque yo no encontré en ningún lado las propuestas, con excepción de una en particular, una medida concreta, que es que el presidente se va a rebajar el 10% de su salario. Doña Ivonne Acuña, diputada independiente, nos acompaña también vía telefónica y yo estoy muy interesado en saber qué opina doña Ivonne respecto al discurso que brindó esta tarde el presidente de la República. Doña Ivonne, bienvenida a Matices. Adelante, por favor. Gracias, Randall. Un saludo a los que escuchan también. Sí, usted nos ha dicho una única propuesta de un rebajo del 10% de su salario, que considero que es absolutamente incongruente con la posición que dijo que tenía de no ser populista. Primero tengo que decir eso. Y segundo, además, un discurso que está basado en el último mes. Hay que dejarle claro a los costarricenses que la rendición de cuentas del señor presidente es un mandato constitucional y que abarca los 12 meses del año, no solamente el último mes y medio en el que hemos estado obviamente viviendo una situación bastante desagradable, bastante paupérrima para la economía de muchos costarricenses, pero su discurso en un 90%, me atrevería a decir yo, es un discurso basado en las medidas que tomó el Ejecutivo para el COVID. O sea, un informe del COVID, no un informe de labores como la Constitución manda que él presente a esta Asamblea Legislativa. Doña Ivonne, muchas gracias por por esta reacción. Son las 2:31 y bueno, Sergio, Alejandro, ya vamos a contactar a más diputados. Sergio, ¿qué te parece lo que has escuchado? Yo realmente, digo, el rol de don Enrique Sánchez es defender al presidente indudablemente, pero creo que todos los demás estamos de acuerdo en que el presidente se había comprometido en algo que no cumplió, Sergio. Sí, no, completamente de acuerdo. El rol de don Enrique es, como jefe de fracción de la bancada oficialista, tratar de encontrarle los aspectos positivos a cualquier discurso que emita el jefe de Estado de su partido. Y aún así, don Enrique en algún momento también trastabilló, porque dijo que no tenía muy claro exactamente cuáles eran la totalidad de propuestas que él decía estaban incluidas en el informe. Yo tal vez, digamos, entiendo que efectivamente el informe es de todo el año y obviamente el presidente intentó hacer algunas referencias de cosas previas a la pandemia, estamos claros, y que la expectativa era esa, era más centrarse en lo que vamos a hacer post-COVID o en el desarrollo de la pandemia y posterior a la misma, y en estas cosas nos quedó evidentemente a deber. Pero me parece que inclusive deja algunos lineamientos, y Alejandro tiene toda la razón, pero que vamos a ver, más bien yo lo plantearía diferente, que no pareciera que están vinculados realmente al tema del COVID o que más bien los quiere reforzar aprovechando la situación del COVID. Y me explico. Él habla de la necesidad de reformar el empleo público, habla de la necesidad de ordenar y cerrar algunos órganos desconcentrados, que eran cosas que ya se estaban analizando desde antes de marzo, el cierre de FONAVE, que además es un proyecto específico del diputado Enrique Sánchez, y la modificación de las jornadas laborales, especialmente en el sector turismo, o la agilización o la actualización del Instituto Nacional de Aprendizaje para adecuar su oferta a los requerimientos del mercado. Son cosas que ya estaban desde antes del COVID, pero que inclusive han generado algún nivel de tensión, de polémica, y que entonces da la sensación
de que así como en el marco del COVID se pudieron hacer ciertas reformas, aunque fueran con plazo temporal, como la reducción de jornadas laborales, como la flexibilización de las mismas, como un acelere en el proceso de implementación de la ley de teletrabajo recientemente aprobada, pareciera que el presidente entonces quiere capitalizar la coyuntura del COVID para empujar estas otras medidas, anexándolas con la agilización del Estado, con el recorte de trámites y con la conclusión, dice él, de las mejoras en el campo regulatorio. Ahora, muchas de estas que han generado gran nivel de tensión, como por ejemplo el caso de la reforma al empleo público. Me parece que sigue, eso sí, adoleciendo de la parte de contenido, es decir, hay una orientación, el presidente dice que él está llamado a proteger el Estado Social de Derecho, jamás a eliminarlo, pero sí a mejorarlo, pero otra vez nos queda a deber cómo lo va a hacer. No hablo nada, por ejemplo, del tema de cómo justamente subsanar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social. Fue el presidente Krushan el que se lo visibilizó. Y estamos claros que no es exclusivamente responsabilidad de esta administración, pero bueno, obviamente a esta le ha tocado encararlo en un momento bastante difícil. Me parece que todavía queda muy claro que el presidente no tiene, repito, y esa es mi tesis, no tiene claramente definido cómo va a hacerle frente ni a los efectos del COVID, ni en general a los problemas que el diputado Eric Rodríguez decía, y yo concuerdo, ya de por sí estaban presentes antes del COVID. La tasa de desempleo que él mencionó estaba antes del COVID y más bien ahora se disparó. Y Alejandro dijo algo muy cierto, el déficit fiscal ya estaba bastante alto, se estaba en teoría tratando de reducir, con algunas propuestas que inclusive el ministro nuevo de Hacienda, el señor Chávez, había dicho que iba a presentar, y son otras de las que quedaron también en el tintero porque no se han presentado. Pero me preocupa que ahora las medidas que en teoría el equipo económico, que dice el presidente, instruyó, va a presentar en los próximos días, sea únicamente para atender este otro disparador del déficit fiscal como consecuencia del incremento en el gasto para atender el embate del COVID, obviando que ya había un déficit fiscal que se venía arrastrando de manera estructural. Entonces, sí tengo la sensación de que el presidente, y en eso me parece que sigue adoleciendo, no tiene ese rumbo claro, ha intentado integrar posturas de distintos sectores, pero repito, en el afán de buscar esos balanceos, esos equilibrios, termina no aterrizando nada y más bien generando una disconformidad con prácticamente todos los sectores. Pero eso que ha sido una de sus características a lo largo de la gestión, y que yo concuerdo, ya no es curva de aprendizaje, sino que ya podríamos decir es un sello de la gestión política de la administración, en este momento tan crucial del país, reconocido por el propio presidente, no se vale, porque el nivel de tensión y de conflictividad es muy alto, el nivel de desempleo y de pobreza se va a disparar exactamente a la época probablemente similar a finales de los años 70 e inclusive más allá, y no podemos generar estas sensaciones de intranquilidad, de desconfianza, de duda. Hoy más que nunca, además de la unión, además de esa disposición al trabajo que no pongo en tela de duda tiene el señor presidente, lo que hace falta es un liderazgo, pero un liderazgo claro, con propuestas claras, bien calendarizadas, bien definidas. Está bien que escucha a los diferentes sectores, pero tiene que tener una postura base, si lo queremos ver así, un documento base de trabajo a partir del cual se vaya enriqueciendo con lo que de otros sectores puedan incorporarse, pero no tratar de hacer un rompecabezas procurando quedarle bien a todos los sectores y al final no quedando bien con nadie. Claro, porque a mí me preocupa y me parece muy peligroso además generar expectativas que uno mismo incumple, porque me parece que afectan la confianza incluso del sector económico. Doña Karine Niño es subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Doña Karine, muy buena tarde. ¿Qué le pareció el discurso del presidente de la República? Hemos insistido desde todos los sectores, carente hoy de propuestas concretas. Doña Karine, adelante, buena tarde. Buenas tardes y saludos a todos los que nos están escuchando. Sí, nos quedó debiendo bastante. Todos teníamos entendido que íbamos a escuchar propuestas económicas para la crisis. Sin embargo, seguimos en el mismo punto antes del COVID, sin claridad cuál es la ruta.
Yo creo que aquí todos estamos conscientes de que antes de todo esto que estamos viviendo, el país ya atravesaba una crisis en materia económica y de desempleo. Teníamos las cifras más altas de los últimos tiempos y al país buscaba respuestas. Hoy, ¿verdad?, meses después y con esta situación que nos agravia más la problemática, no tenemos una respuesta. Y aquí, por supuesto, que del discurso podemos deducir que se capitaliza el trabajo, más bien se capitaliza a favor del Ejecutivo el trabajo de la Asamblea Legislativa. Yo le agradezco mucho al presidente, en realidad, que me haya mencionado en muchos de sus proyectos, en donde dentro de la lista de su discurso, que son proyectos que en muchos se han banderado, como por ejemplo la aprobación del Tratado de Libre Comercio del Reino Unido y Corea, por supuesto el de ponerle tope a las comisiones que utilizan los datáfonos, o así como el de la entrega al SCL, que fueron todas iniciativas de trabajo de la Asamblea, más todas las que él indicó. Pero, sin embargo, aquí hay un tema que, bien lo dijeron hoy en la entrevista, el discurso estaba enfocado en lo que a la gente le interesa, el COVID, pero yo creo que no solo es eso, la gente en este momento necesita saber cuál es el tema económico que lleva a este país, cuál es la ruta económica que lleva al país. Al país le interesa saber cuál es la hoja o la estrategia, la hoja de ruta. Esto no puede dejarlo ahí a la libre, y aquí vuelve a demostrar que no hay un plan de trabajo. No hubo en los últimos 2 años, y ahora con esta situación que estamos viviendo, que todos coincidimos que es una crisis, no es posible que hoy nos presenten un discurso prácticamente que está ausente de propuestas en esa ruta, que más bien lo que tiene es un discurso lleno de buenas intenciones, de agradecimientos, pero no nos dice hacia dónde vamos. Esto definitivamente me preocupa, pero sí quiero resaltar, don Randall, porque incluso lo vemos cuando en las encuestas que hacen, de que pocas veces se dice, pero se resalta la labor que ha hecho la Asamblea Legislativa, que ha sido la que sostiene al país. Pero ya ahora le toca al Ejecutivo, con las herramientas que le hemos dado, buscar las formas de poder trabajar de aquí en adelante. El país necesita soluciones, necesita empleo, necesita tener una ruta. El problema es que no tenemos ruta, o sea, lo que tenemos son propuestas generales, es puros deseos, no dice los principios básicos que tienen que decirme cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Doña Karine, muchas gracias por su reacción. Son las 2:41 p.m. Alejandro Barahona nos acompaña también. Alejandro, es curioso, pero el discurso de el presidente de la Asamblea Legislativa, que normalmente es un acto protocolario donde se señalan, digamos, algunas líneas políticas, hoy presentó muchas más acciones concretas que el propio presidente de la República. Alejandro. Bueno, yo creo que evidentemente esa era la intención, especialmente viniendo de un presidente que es de un partido de oposición. Eso es parte del juego democrático. Lo que sorprende es que provenga de un partido que no ha gobernado este país, el que tenga más, digamos, propuestas que el propio presidente. Pero yo quiero decir lo siguiente: recordemos que el presidente, antes de ser presidente, fue ministro de Trabajo y fue presidente ejecutivo de Limas. Y el impacto del COVID es no solamente económico, de manera que la agenda no puede ser solo económica, es un impacto social, que por supuesto lo más evidente es ver el tema del aumento en el desempleo, pero no nos podemos quedar ahí, y tampoco en esa área donde el presidente debería naturalmente ser sólido y haber presentado por lo menos una agenda para reducir ese impacto social, compensarlo, atenuarlo, ni siquiera en esa área lo pudo plantear. Entonces yo me quedo preocupado, y me quedo preocupado porque él genere las expectativas de que le corresponde al Consejo Económico hacer solamente las propuestas. Sí, en materia económica yo estoy de acuerdo, pero en materia social, porque en materia social no estamos hablando solo de transferencias y subsidios, y aquí hay un elemento, ya que se planteaba un poco el tema del 10%, la disminución como una medida bastante populista del presidente en disminuirse el salario. Él no habló del resto del equipo que lo acompaña, presidencias ejecutivas, juntas directivas, como han hecho otros gobiernos,
como él cita, en Europa y en algunas latitudes más cercanas, en donde efectivamente han mostrado de una manera, digamos, mucho más comprometida esa contribución y específicamente esas áreas. Pero no me quiero desviar en esto. A mí me parece muy importante que se haga ver que al final este gobierno, dentro de esa pluralidad en la cual el presidente habla, él tiene una ruptura interna dentro de su gabinete entre el sector económico y el sector social. Eso no nos hace falta que él lo reconozca públicamente, lo conocemos y se nota a leguas. La pregunta es que le dé el protagonismo a solo una de esas áreas, que no logre armonizar al interior de su equipo, primero, para poder entonces salir hacia afuera a buscar los apoyos. Eso a mitad de administración, es que por eso digo que si estuviéramos todavía en los primeros 6 meses, yo todavía lo podría excusar, pero ya 2 años, o sea, realmente ya el tiempo se está agotando si consideramos que en 1 año ya empiezan los fuegos electorales, y no es que yo los esté buscando, es que históricamente siempre ha sido así. Y planteo también lo siguiente, él habló de la necesidad de fortalecer el Estado social de derecho, pero es que en este país cada vez que hemos fortalecido el Estado social de derecho no viene de una única moneda política electoral, ni siquiera de un solo sector. Este país requiere de esos acuerdos para poder entrar a esa reforma. Hablar de reforma en el sector público, en las instituciones públicas, estamos de acuerdo que hay que entrarle, pero no nos engañemos, esas propuestas y estas reformas no se están pensando a raíz del COVID, se estaban planteando desde mucho antes. Entonces, mi pregunta es esta: si el presidente centró su discurso en el COVID, ¿cuál es la agenda, digamos, post-COVID? Porque yo no la veo, yo veo que se está reciclando una serie de proyectos que venían encauzándose, que venían conversándose, negociándose, pero que no son producto de la emergencia. Entonces, si vamos a hablar de la emergencia, tenemos que abordarlo desde esa perspectiva, porque si no nos estamos llamando a engaños. Y si este pueblo sabe algo, es precisamente, se huele a leguas cuando le están tratando de tomar, digamos, la cara de tontos, y no tenemos ni un pelo. Yo creo que desde esa perspectiva el presidente hace muy mal. Él dice que no le interesa el tema electoral. Bueno, me parece absolutamente normal. Ojalá que así sea, no solo a él, sino al resto del equipo y en su propia casa. Pero a mí me parece también que, y con esto voy cerrando, que cuando hablamos de un país como este, en donde el mismo gobierno ha torpedeado algunos puentes con algunos sectores, es difícil hablar de diálogo y de acuerdo. Yo creo que aquí el presidente, más allá de reconocer sus errores, que ya todos lo conocemos, debería realmente de tomarse un tiempo, así como se tomó un mes para nombrar a su ministro de la presidencia, ojalá se tomara un par de semanas para realmente él pensar cómo quiere ser recordado, porque, digamos, creo que está apostando solamente a ser el administrador de la crisis COVID, y yo creo que no nos merecemos eso. Yo creo que si él está levantando las expectativas de que este pueblo unido puede hacer muchas cosas, la pregunta es, presidente, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son esos nortes? ¿Cuál es el mapa, la brújula? Y preséntenos el equipo con que lo vamos a sacar. Son las 2:47 p.m. Don Erwin Macís es diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Don Erwin, bienvenido a Matices. ¿Qué le pareció el discurso del presidente, que por cierto ha sido criticado por muchos sectores, excepto por la fracción del PAC? Don Erwin, muy buena tarde. Hola, buenas tardes, don Randall, don Sergio, don Pablo y a todos los que nos escuchan. Ven, yo estoy muy preocupado y lo digo con todas las letras. Estoy preocupado porque más allá del control político después de un discurso del presidente, lo que el presidente nos indica es que se confirma una de las dos cosas: o el presidente no sabe cómo reactivar la economía o no quiere reactivar la economía. Y en cualquiera de los dos casos es muy lamentable para este país, porque al nivel en el que se están llevando los gastos y también los recursos que se requieren para poder mitigar la pandemia, solo quedan dos caminos descartando la reactivación económica: impuestos o deudas. Y también esos dos escenarios son muy lamentables para el país. El presidente no quiere visualizar que el país necesita recursos frescos.
al menos tengo que rescatar que habló un poco de cáñamo, como una de las propuestas que varios diputados hemos venido tratando de impulsar, pero no nos habla de oro, no nos habla, descarta por completo gas natural, por ejemplo, no nos habla de generación distribuida, no nos habla de explotación mineral, es decir, no nos dice de dónde van a salir los recursos, y obviamente yo veo con muchísima preocupación. Además nos anuncia con bombos y platillos el tema del tren eléctrico, pero bueno, eso es un proyecto interesante en la medida en que lo podamos realizar y en la medida en que la priorización del país lo permita. No nos dice nada de la caja, no nos dice cómo va a solucionar la situación de la caja. Y le voy a decir una cosa a todos ustedes, mientras que no nos digan a nosotros, por lo menos a mí, cómo se va a arreglar la situación de la caja, yo no voto en ningún empréstito más. La prioridad es exactamente eso, cuidar lo que tenemos. No podemos simplemente gastarnos los ahorros históricos del país, no podemos seguir endeudando el país y no podemos establecer impuestos. Entonces, yo estoy muy preocupado. Yo esperaba un discurso totalmente diferente. Lo que hizo fue confirmar la misma dosis desde que inició, ¿verdad? Que no se acerca a reactivación económica en absolutamente nada. Gracias, don Erwin, por su reacción. Son las 2:49 PM. Déjenme despedir antes a don Alejandro Barahona, que ya tiene que retirarse a la clase. Alejandro, muchas gracias. A mí me preocupa, además, la distancia que siento o que he sentido hoy con las opiniones de la oposición, con quienes me parece que se comió un pedacito del puente. Alejandro, para cerrar. Sí, muchas gracias. Sí, ciertamente él procura la unidad, pero de la unidad, digamos, política, o de alguna manera que este ambiente de colaboración de la Asamblea Legislativa le siga a él ayudando en la gobernanza. Pero hay que entender que la mayoría de la Asamblea Legislativa están partidos de oposición y que estos tienen un rol de control político que tienen que retomar, porque tengo que decir que desde marzo no lo están haciendo. Y eso es fundamental para los contrapesos de este país. No es pararse encima de la manguera, pero tampoco es aprobar a diestra y siniestra, sin leer los proyectos y sin ver cómo mejorar esos proyectos. Y yo creo que aquí hay un elemento con el que cierro. El presidente nos había dicho en diciembre del 2018, una vez aprobado el plan fiscal, cuáles iban a ser las limitaciones para efectos de no volver a caer en una situación de endeudamiento o de hueco fiscal. Yo le invitaría a él a que revise un poco sus palabras, porque entiendo que estamos frente a una emergencia, entiendo que hay muchísimas necesidades, pero también una serie de metas que no se pueden de alguna manera descuidar y que ello provoque una profundización de la crisis. Entonces, los balances a los cuales él llamó es fundamental que él los tenga no solo dentro de su equipo, sino de casa presidencial hacia el resto de la ciudadanía. Y con la Asamblea Legislativa me parece que es muy importante señalar, claro que es importante mantener el diálogo, claro que es importante mantener de alguna manera esa mayoría que el Partido de Acción Ciudadana procuró al darle el control de la presidencia al Partido de Restauración Nacional, hasta hace muy poco su adversario político. Pero ciertamente creo que hay un común denominador en todas las participaciones, por lo menos de los diputados y diputadas, y es no hay una ruta clara. Y eso no puede seguir siendo la constante en esta administración. Si él no la tiene, debe tener la humildad de llamar a los sectores, a todos, no solo a uno, no solo se trata de las cámaras patronales, solo el tema de los sindicatos, no, a todos los sectores, un proceso de conciliación para que efectivamente entre todos se construya una agenda, ya que es evidente que el gobierno no la tiene. Con eso me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Alejandro, muchas gracias además por haber estado con nosotros. Y te despido para que vayas a clases tranquilo, a dar clases tranquilo. Gracias, Ale. Son las 2:52. Doña Laura Bonilla es la presidenta de la Cámara de Exportadores, porque yo hoy estaba seguro que no solo los diputados, los periodistas, los analistas estábamos listos con una hoja para anotar las propuestas del presidente, sino también las cámaras, y particularmente una que es el motorcito de nuestra economía, que son las exportaciones. Doña Laura Bonilla, bienvenida a Matices. ¿Qué le pareció, doña Laura, el discurso del presidente? Buenas tardes, Randall, gusto en saludarte.
Bueno, definitivamente yo creo que el discurso es lamentable, nos quedó debiendo, pues el sector exportador esperaba temas de reactivación económica definitivamente. Se mencionó muchos temas fiscales, temas que ya eran conocidos por todos nosotros, pero no dijo absolutamente nada que era lo que esperábamos en una reactivación principalmente en el tema post-coronavirus. Definitivamente a nosotros pues nos preocupa la situación que estamos viviendo en los diferentes sectores. También importante cuando habló del sector exportador, que no dijo que no se llegó a la meta exportadora como la Cámara Exportadora lo había anunciado. Lo que se llegó fue un 98% porque se dieron externos internos en los cuales no se trabajaron y aún no los hemos trabajado. También en lo que es agricultura, él reconoce que es sumamente importante la agricultura en este momento para la seguridad alimentaria y para reactivar la agricultura, el empleo en las zonas rurales. Pero su jerarca, su mayor representación en días anteriores nos dice todo lo contrario. Entonces al sector agroexportador en este momento nos queda una gran incertidumbre que cuál es la posición real del gobierno. Doña Laura, hoy nos han preguntado en WhatsApp y en Facebook con qué regla medimos nosotros el discurso del presidente. Yo ya voy a decir con cuál regla lo mido, pero ¿con cuál regla lo mide la presidenta de Cadexco? Yo mido con medidas de reactivación económica. ¿Qué es lo que ocupamos? Ocupamos resurgir, resucitar los sectores. Y eso era, y yo creo que hoy era un día para lucirse y liderar ese tema. Y eso yo creo que era lo que estábamos esperando todos. Claro, ¿sabe con cuál regla lo mido yo? Porque por supuesto que cada uno tendrá la medida de acuerdo a sus intereses. Pero hoy, a diferencia de todos los otros discursos presidenciales, lo mido con la regla de las palabras del propio presidente de la República, quien fue el que hace semana y media dijo el lunes 4 de mayo anunciaré las medidas económicas. ¿Usted lo escuchó? Sí, claro, por supuesto. Es más, de hecho estaba preguntando, ¿ahora qué queda? ¿Ahora qué va a pasar? Yo soy productora de la zona norte y me trasladé a la zona norte el fin de semana por cuestión de trabajo desde miércoles, que era el día del trabajador, y estuve compartiendo un almuerzo con los trabajadores y da tristeza estar en la fortuna, absolutamente todo cerrado. Y ya el gobierno tiene que entender que el flujo efectivo no le da a los empresarios. Y el sector exportador, incluso se lo he dicho al mismo señor presidente de la República, que está confirmado que si se trabaja con todas las medidas de salubridad que ha dado el Ministerio de Salud, ningún colaborador, uno tiene que aprender a convivir con esto. Y ejemplo, el sector exportador, hemos continuado trabajando en las plantas empacadoras, máximo que teníamos una cultura de certificación y muchas de estas medidas ya las usábamos y ahora las cuatriplicamos y no tenemos, gracias a Dios, ningún contagio de ningún colaborador. Entonces le hemos dado el mensaje que se puede aplicar para los otros restaurantes siempre y cuando se mantengan todas las medidas dadas por el Ministerio de Salud y así se puede operar. Doña Laura, muchas gracias por estos minutos, un gusto saludarla. Igual, saludos Randall, gracias. Igual, doña Laura Bonilla, la presidenta de la Cámara de Exportadores. Don Enrique Egloff nos acompaña también esta tarde, es el presidente de la Cámara de Industrias. Don Enrique, ¿qué le pareció a usted el discurso del presidente de la República, Carlos Alvarado? Don Enrique, buena tarde. Buenas tardes, Randall, mucho gusto siempre de saludarlo y de aportarle alguna opinión. Bueno, en términos generales yo creo que el presidente dio un buen discurso. Y aquí hay que reconocer el trabajo realizado por el gobierno en áreas como infraestructura, incorporación de Costa Rica a la OCDE, todo el proceso, proyectos de ley aprobados con apoyo de la Asamblea Legislativa y el sector productivo, por supuesto, así como los esfuerzos que se han llevado adelante para atender la pandemia. Y es un mensaje esperanzador. Pero, sin embargo, quedamos a la espera de medidas concretas para reactivar la economía y para fortalecer un clima de confianza para la inversión y la generación de empleo. Coincidimos, por supuesto, ¿verdad?, en algunos señalamientos que él hace de que debemos trabajar todos por agilizar el Estado, recortar trámites y profundizar en la mejora regulatoria. Pero no vemos una hoja de ruta integral que incluya acciones concretas, acciones puntuales que demanda el sector productivo.
Y voy a citarle un ejemplo, ¿verdad? La Cámara de Industrias ha insistido ya desde hace tiempo con propuestas de acción para mejorar costos de energía, para reducir tarifas eléctricas y de combustibles industriales. Y bueno, yo creo que aunque ha habido un avance, hoy necesitamos una mayor profundización. Yo podría resumir que el discurso del presidente nos dejó pendientes una hoja de ruta y medidas concretas que son urgentes y que estábamos esperando en el sector productivo. Don Enrique, me llama la atención, solo 2 personas de las 14 que hemos entrevistado ya me ha dicho que es un buen discurso. Uno es Enrique Sánchez, el jefe de fracción del PAC, y el otro es usted. Bueno, es que es un buen discurso, pero le hace falta contenido, le hacen falta propuestas. O sea, a mí me parece que dio un buen discurso, y señaló, por supuesto, logros y avances, en donde muchos aportaron valor, ¿verdad? Las leyes que se aprobaron, acciones concretas como por ejemplo, me parece muy bien el tema de la moratoria regulatoria y la utilización de una declaración jurada, pero no hay una profundización en acciones, no hay acciones concretas que en este momento, y especialmente en la situación económica que estamos enfrentando, siguen ausentes, ¿verdad? Anuncia el presidente que espera que en la próxima semana podamos tener propuestas económicas concretas. Bueno, nosotros esperábamos que hoy nos diera un adelanto y tuviéramos una hoja de ruta que ya es urgente y que es fundamental para atender los problemas de desempleo y para generar empleo. Don Enrique, muchas gracias por sus minutos. Con muchísimo gusto, un abrazo. Gracias, igualmente. Es el presidente de la Cámara de Industrias, don Enrique Egloff. Sergio, a mí lo que me preocupa, que era con lo que despedía Alejandro Barahona hace un ratito, es que la economía se construye con base en la confianza. Así es. Y cuando antes de COVID vos decís, bueno, sí, ya aprobamos el plan fiscal, ahora vienen las medidas de reactivación económica, y la esperamos 1 vez, 2 veces, 3 veces, después se viene el COVID, y entonces nos dicen, vamos a anunciar las medidas de reactivación económica sobre el COVID, y no las anuncian, indudablemente genera, pese a lo diplomático que es don Enrique, ahorita al último, genera una incertidumbre horrible, Sergio. Por supuesto, porque, reitero, ha sido una constante del presidente hablar mucho con generalidades, y esa es una, digamos, realidad que se le ve en sus anteriores discursos del Estado de la Nación. Pero en una coyuntura como la actual, no se va a ese tipo de ejercicio literario. ¿Por qué? Porque justamente ya la gente no tiene espacio para seguir escuchando generalidades, para seguir hablando de cosas que no se concretan, para seguir definiendo cosas a futuro, para hablar de ideas sueltas, porque finalmente las propuestas son eso, ideas sueltas. Me gusta mucho lo que planteaba Alejandro con lo de su única idea suelta tangible, que es la reducción de su salario. Mire que ni siquiera lo generalizó al conjunto del gabinete, que se supone está bajo su supervisión, bajo su liderazgo. Únicamente da la sensación de que es una actitud de él como persona, una suerte de acto de desprendimiento que, más allá de lo simbólico, no contribuye en mayor medida a incidir de manera efectiva en cómo hacerle frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Entonces sí, efectivamente, esta situación lo único que genera es zozobra, incertidumbre, temor, que además, repito, en un contexto de gran desesperación, porque esto no es un decir, es real. Hay personas que ya se están quedando prácticamente sin sus reservas. El bono proteger no está llegándole todavía a la totalidad de personas, aunque el presidente elevó la validez del bono proteger e inclusive lo utilizó solapadamente para justificar la necesidad del manejo de datos y de la tecnificación, de la identificación de los sujetos destinatarios de la política social. Pero ciertamente en este momento, a más de 2 meses de haberse establecido todo este confinamiento, estas medidas de distanciamiento social, de contracción de la actividad económica, son muy pocos los que están recibiendo una ayuda que además tampoco es garantía de poder atender las necesidades básicas de la población. Entonces, en un contexto como este, lo que se espera
y en una circunstancia de ser el informe del presidente, el capitán del barco, lo que se espera es eso, la ruta de navegación. Yo lo que dije al principio lo sostengo, entiendo, y en esa parte es completamente plausible comprender que no se tenga la totalidad de las respuestas, porque ni siquiera es una crisis que ya terminó, es una crisis que sigue desarrollándose. Pero ciertamente me parece que no se ve ese esfuerzo sostenido de haber construido esos escenarios para garantizarle a estos sectores y a la población en general que ante cada evolución del escenario de la crisis ya hay respuestas previstas, o por lo menos hay posibilidades de respuestas. Una cosa que me llamó la atención, un informe siempre va a incorporar aquello que un presidente prioriza o a lo que le considera más importante. Sigue el presidente en muchos aspectos notándose como reactivo, como respondiendo a las críticas de las que es objeto. Y entonces por eso hace alusión al megaoperativo de Encrucitas. ¿Por qué? Porque ha sido, digamos, un cuestionamiento que supuestamente el mal manejo de la situación de la finca ha generado peores problemas ambientales que si se hubiera permitido la explotación minera en dicha finca. O hace alusión a el tema de la policía fronteriza para demostrar que efectivamente se está controlando lo que se ha cuestionado de si existe o no realmente esa capacidad para evitar que personas en condición de irregularidad penetren el territorio costarricense. Pero, por el otro lado, obvia temas muy importantes, como por ejemplo, esta es una situación de carácter global. ¿Cuáles son las acciones que él ha venido articulando con los otros jefes de Estado del resto de la región para enfrentar de una manera más integral los efectos de la crisis? Solamente hizo una mención a una propuesta que ni siquiera tenemos certeza de que se vaya a poder concretar, que es la de buscar más financiamiento, dice, a tasas permanentes, ojalá tasa cero, dijo, para países de renta media como colaboración internacional para combatir al COVID. Pero en términos generales, repito, sigue mostrando una debilidad muy importante que un año como este, que es su tercer año de mandato, pero que además se está gestando en esta situación tan excepcional, es imperdonable, sinceramente. Sergio, déjame agregar a doña Paola Vega, diputada del PAC, quien me interesa además mucho saber su opinión respecto a al discurso del presidente. Doña Paola, bienvenida a Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy he entrevistado a muchos diputados, creo que llevamos 12 o 13 diputados, y excepto, se lo digo con todo respeto, los diputados del PAC, que ya hablamos con don Enrique Sánchez, todo mundo concuerda en que no estuvieron presentes las medidas concretas prometidas por el presidente hace unos días. ¿A usted qué le parece, doña Paola? Muy buena tarde. Buenas tardes, Randall, y gracias por tomarnos en cuenta para el programa. Bueno, creo que las condiciones de hoy del discurso eran particulares, era un discurso que se tenía que enfocar en un poco tiempo, dadas las condiciones de protocolos de salud que tenemos que atender en este momento. Por ende, el discurso, bueno, como vieron, ha sido los más cortos que hemos tenido, y la idea era priorizar algunos temas. Las medidas económicas, bueno, el presidente anunció que las estará dando su equipo económico en esta semana, a finales de esta semana, entonces por ello fue que no enfatizó en ese tema. Sin embargo, sí hizo un estado de cómo venían caminando las finanzas del país hasta que llegó la pandemia, y ahora las medidas que falta anunciar a la ciudadanía son las que tendrán que ver con reactivación económica tras el COVID, justamente. Doña Paola, muchas gracias por su reacción. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Sergio, estaba revisando el informe, el discurso del presidente de la República. A mí siempre me ha llamado la atención cuáles palabras escoge uno para presentar las cosas. Y si todos escogemos palabras que revelan nuestro inconsciente en las conversaciones que tenemos todos los días, mucha más razón en un discurso presidencial. Dice el presidente, la magnitud del reto fiscal que tiene entre manos la sociedad costarricense implicará muy probablemente la necesidad de plantear la posibilidad de aumentar temporal o permanentemente la carga impositiva. El sector empresarial responsable y conocedor de su rol fundamental en lo productivo y social entiende esta situación, pero exige que las medidas que deben tomarse en el campo tributario sean apropiadamente acompañadas por acciones de
priorización del gasto y sobre todo diseñadas de manera apropiada. Pero bueno, dice la posibilidad de aumentar, la posibilidad, no lo da como un hecho el presidente de la República, y eso me sigue llamando la atención porque no sé si el presidente no voy a decirlo así, no se atreve a decir de una vez que esa es una de sus medidas, Sergio. Bueno, es que justamente yo por eso decía al principio, yo tengo la sensación, por lo que se deja entrever a lo largo del discurso, de que sí ya había como una tarea, para seguir con aquel símil, una tarea más o menos ya lista. Lo que pasa es que justamente las reacciones de algunos sectores lo hacen dar marcha atrás, hacer ese frenado en seco que decía hace un rato, y por eso se vuelve un poco hueco algunas de las cosas que plantea, pero sí deja entrever algunas líneas. Lo que se está señalando es más que claro, ¿verdad? Que además va muy en la línea de lo que habíamos hablado, que por ahí siempre ha estado en la mesa de dibujo del equipo económico, que era el famoso impuesto solidario, ¿verdad? Que inclusive hubo toda aquella polémica de cuál era la base a partir de la cual se iba a tasar para definir ese impuesto solidario, que iba a ser temporal, pero que no por eso iba a constreñir aún más los ingresos de los sectores. Es evidente, porque usted lo puede atar con el énfasis, porque inclusive a la hora de leerlo lo repitió 2 veces, de que no sería esa repartición de cargas, no iba a recaer especialmente en los más pobres y los más vulnerables. Entonces uno podría, atando cabos, intuir que ese impuesto obviamente va a afectar a aquellos que tienen un ingreso de un X monto para arriba, probablemente el que ya se había hablado, no los 500,000, porque eso generó una reacción bastante adversa, pero sí probablemente el del 1,000,000 o 1,100,000 que en su momento se barajó y que curiosamente quedó ahí en el olvido, ¿verdad? Entre una serie de borradores de propuestas que ahí quedaron en veremos. Pero también está el tema de ese hacer más eficiente el Estado, ¿verdad? Queda muy claro que él va a insistir en, como decía hace un rato, en impulsar, vamos a ver, medidas que de por sí estaban en el tintero, pero que ahora encuentran un mayor sentido, una mayor probabilidad de potabilidad, inclusive de viabilidad política, por el contexto de crisis en el que nos encontramos. Pero vamos a ver, aún estas cosas y aún el tema de la promoción del cáñamo no son cosas que garanticen esa reactivación económica en el corto plazo. Me parece que en este momento, si quisiéramos entresacar cuál es la ruta al día de hoy, esperando lo que el equipo económico vaya a plantear, yo lo resumiría en dos cosas inmediatas. Los préstamos, que ya se están gestionando, que algunos inclusive lo único que le pidió a la Asamblea Legislativa es su rápido trámite de aprobación, los empréstitos internacionales y la infraestructura pública. Un poco la visión keynesiana, ¿verdad? Que vamos a desarrollar mucha obra de infraestructura para generar algún tipo de dinamización de la actividad económica. Y eso no está mal, digamos, en una circunstancia de crisis es totalmente entendible, además de que la infraestructura y especialmente la vial, es indispensable para el desarrollo del país. Pero me parece que más allá de eso, en este momento no se tienen claras otras opciones. Hay un temor, por eso es que digo, hay un temor de impulsar otras que probablemente generen reticencia en algunos sectores, y yo ahí concuerdo entonces con Alejandro cuando decía que si en este momento, ya sea porque no se tienen, o ya sea porque se tienen, pero se teme el impacto o la reacción de su implementación, es el momento oportuno para hacer un llamado a un gran diálogo nacional, con propuestas concretas para salir de esta crisis lo más pronto posible, amparado en eso, en el discurso de la unidad y en el discurso de que todas y todos nos tenemos que abrazar en favor de combatir, como dijo él, como el gran equipo de los 5 millones, los efectos de la pandemia. Pero ciertamente me parece que el presidente, no dudo que tenga más que decir, y mi tesis es esa, no se atreve por esa sensación de generar reacciones encontradas y no tener la capacidad de gestionar políticamente esas reacciones encontradas. Y entonces el saldo es un discurso
carente de ideas tangibles y que más bien deja indispuestos a la mayoría de los sectores, porque está bien lo que dice la diputada Vega, no era el momento para grandes discursos. Yo entendí por eso que 32 páginas era más que suficiente, pero aquí no se trata de cantidad, sino más bien de un uso eficiente y de calidad del espacio que dedicó a esta intervención ante el plenario legislativo. Sergio, las 2 próximas jornadas en la Asamblea Legislativa se van a dedicar a analizar el discurso del presidente. Así es. Y así está estipulado. Lo que pasa es que uno podría aprovechar, podríamos aprovechar como país este espacio para avanzar en cosas sustantivas respecto al COVID. Lo que pasa es que el presidente, me parece, les ha dado mucho de qué hablar en las próximas 2 jornadas. Lamentablemente, bueno, uno podría ver, y por ahí creo que la diputada Niño me parece que lo planteó, bueno, la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa en particular, ha sido muy proclive a cooperar con el Ejecutivo, en algunos casos más bien cuestionado por algunos por su excesiva permisividad, pero me parece que la circunstancia excepcional lo amerita. Yo creo que está bien hacer el control político para evitar justamente despilfarro, para evitar invisibilizar problemas de falta de visión, de falta de claridad. Eso hay que denunciarlo y hay que exponerlo, pero sí creo que es una coyuntura importante y bien harían los partidos que así lo hagan, de no utilizar estas 2 sesiones que la Constitución política de por sí da, que a mí en lo personal siempre me han parecido un ritual bastante hueco, bastante formata, que no nos conduce a nada. Bueno, darle un viraje en esta oportunidad y convertirlo justamente ante el vacío de propuestas tangibles del Ejecutivo en un espacio para construir, y por qué no, con el mismo aporte del Ejecutivo, pero construir esa ruta que efectivamente en este momento da la sensación que no existe. Y creo que sería muy interesante que todas y todos los diputados de las distintas fracciones, más allá de que se escuden en que es responsabilidad del Ejecutivo, que ciertamente lo es constitucionalmente, pero den esa milla extra, como se dice popularmente, generando algunas iniciativas, algunas propuestas, tratando de ser esa caja de resonancia de estos sectores que hoy están necesitando ese tipo de respuesta, ¿verdad? Y que de alguna forma nos sirva para terminar de articular lo que sería la línea de trabajo de aquí a los próximos 6, 7 meses, en el entendido, claro está, de que siempre vamos a dar ese beneficio de la duda, de que el equipo económico, y yo ahí coincido con Alejandro, y debería ser el equipo gubernamental, no solo el equipo económico, pero el equipo económico, ya que es el que mencionó el presidente, va a plantear algunas propuestas que pueden sumarse a esa ruta de navegación, considerando que el presidente no está tomando en este momento la iniciativa, y en política y en cualquier espacio no existe justamente los espacios vacíos. Alguien lo tiene que ocupar, y reitero, más en la circunstancia tan crítica que estamos viviendo y que los mismos datos planteados por el propio señor presidente así lo están evidenciando sin ningún tipo de apelación. Yo hubiera preferido, si el presidente se echó para atrás de presentar él hoy las propuestas económicas, que lo anunciara así y no dejarnos a todos listos con la expectativa de que iba a anunciar medidas concretas y no hacerlo. Don Albino Vargas es secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Don Albino, bienvenido a Matices. Quiero saber, por favor, qué le pareció el informe del presidente Alvarado. Don Albino, buena tarde. Buenas tardes, don Randall, muchísimas gracias. Mire, en primer término, muestra una gran falta de liderazgo, de contundencia, porque más allá de que estemos o no de acuerdo, discrepemos en todo, en parte de medidas económicas, pues aquí también en ANEP teníamos una gran expectativa de cuál iba a ser el ABC de esas medidas económicas. Si se las dio al equipo económico, ya sabemos que el equipo económico está jefeado o dirigido por los 2 Rodrigo, el del Banco Central y el del Ministerio de Hacienda. Y conocemos que ambos están muy matriculados ideológicamente con una ortodoxia económica que otros economistas creen que no es prudente para este momento extraordinario que vive el país, donde se requieren medidas extraordinarias. Entonces, por ahí, efectivamente, la preocupación se incrementa en grado sumo. Segundo, nosotros no aceptamos el discurso de que
la carga así en términos generales, ahora en tiempos de pandemia, tenemos que distribuirla entre todos, con equidad. Yo pienso que antes de la llegada de la pandemia, esa carga ya estaba muy mal repartida, sobre todo en los sectores populares y los sectores medios, lo cual se agravó con el combo fiscal. Me parece que si de repartir ahora responsabilidades para llevar la carga de la pandemia, habría que pensar en esos sectores económicos que ya estaban muy bien, que tenían mucho acumulado antes de la llegada de la pandemia. También nos llama mucho la atención que cantar victoria sobre el déficit fiscal con base en resultados del déficit primario podría ser engañoso y hasta manipulador. ¿Por qué? Porque todos los recursos nuevos, vía impuestos o de restricción de gasto, en términos generales, han ido a parar a aliviar, entre comillas, la carga de la deuda y los intereses de la deuda. Creemos nosotros que en este momento ninguna medida de carácter integral por el tema fiscal, sobre todo con lo que va a demandar la pandemia, podría ser sostenible si no se le entra al tema a una auditoría ciudadana de la deuda pública. Esos 700.000 millones que él habló, que no están por ningún lado, no, sí están, esos 700.000 millones sí están, y representan como 3 o 4 meses de intereses de deuda que bien podría haberse declarado una moratoria, pensamos nosotros, dado que se han estado declarando moratorias en otros niveles de la economía y de las finanzas. Creemos finalmente que le quedó debiendo al sector agropecuario. La mención que hizo no la concretó. Esperábamos que por lo menos hubiera el presidente se hubiera enterado de lo que está diciendo la misma FAO o la Organización Mundial de la Salud, que podrían venir tiempos de una hambruna de proporciones bíblicas, y la misma FAO está recomendando que los países decreten estratégico la producción de alimentos, y aquí, sin condonar la deuda de los pequeños y medianos productores agropecuarios, difícilmente vamos a salir adelante, sobre todo para garantizar que nos vamos a poder comer que lo que necesitamos para comer nos lo den nuestros propios agricultores y productores nacionales. Don Albino, muchas gracias por regalarme su reacción. No, don Randall, muy agradecido a usted por tomarnos en cuenta. Buenas tardes. Igualmente, buena tarde, don Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Es curioso porque efectivamente el presidente dice que el sector agropecuario será clave para enfrentar la crisis, pero no nos da ninguna propuesta concreta de cómo hacer para que ese sector clave enfrente la crisis. 3:21. Sergio, permíteme un segundo, vamos a la pausa y regresamos con el cierre. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. 3:27, acaba de publicar el Comité Ejecutivo de Liberación Nacional un comunicado de prensa donde dice: el Partido de Liberación Nacional expresa su preocupación y extrañeza por la ausencia de medidas concretas de reactivación económica en el informe presidencial ante la Asamblea Legislativa. Las expectativas de la población derivadas de la situación dramática que atraviesan miles de familias en el país exigían del presidente un sentido de urgencia que no se atiende con la promesa de un anuncio futuro. Perdió el presidente una oportunidad de oro para señalar el rumbo y generar confianza en momentos en que el país necesita claridad y una visión orientadora de los esfuerzos nacionales. Sergio, en 30 segundos, tu conclusión de la jornada de hoy. Un espacio valioso que lamentablemente se perdió, pero no tanto por el discurso en sí, sino por el efecto que esto va a tener en términos de confianza, de credibilidad y de expectativas no satisfechas de la gente, un momento en el que no nos podemos dar ese tipo de lujos. Sergio, ¿escogiste canción para irnos? Sí, una que se llama Nada Sigue Igual, de Sentimiento Muerto. Nada sigue igual.
Así es. A ver si la encuentran ustedes por ahí. Sentimiento muerto. Nada sigue igual. ¿La encontró don Marvin Ballesteros? Sí. Sergio, muchas gracias. Con todo gusto, Randall, y esperemos que el equipo económico pronto nos dé alguna señal para revertir un poco este impasse y este sinsabor que nos quedó el día de hoy. Gracias, Sergio. A las 7 hoy la tercera emisión de Noticias Monumental. Los invito mañana a Matices. Tocaremos fútbol. El tema del fútbol, pero ¿cuánto representa el fútbol como industria en Costa Rica? ¿Cuántos empleos genera, por ejemplo? Estará con nosotros el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Rodolfo Villalobos, el presidente del Saprissa, don Juan Carlos Rojas, y el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, don Fernando Campo. Así es que los espero mañana a las 2. Hasta luego y feliz tarde. Nunca creímos que sucedería como consecuencia del progreso de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros.